Hola, buenos días a todos. Nos reunimos para ver el último video del capítulo sobre la evolución política de Francia desde 1945. Estamos evocando la crisis del político que conocemos hoy en día. Hemos hablado de una cierta crisis de confianza, del problema del papel que desempeña el presidente en el contexto de quinquenio y el tema era cómo actuar, cómo comportarse como presidente con el quinquenio y la ausencia de cohabitación. Y ahora vamos a acabar evocando el trastorno político que hemos conocido en 2017 y que seguimos conociendo ahora mismo. Efectivamente, el funcionamiento de la Quinta República fue cambiado otra vez porque hasta ahora teníamos un sistema más o menos de bipartidismo, un conjunto de partidos en la izquierda, un conjunto de partidos en la derecha, partidos de gobierno que se afrontan y bueno, es algo que cambió lo que vamos a ver. Primero, hay un cambio y podemos hablar de trastorno político mayor por las condiciones en las que se hace la política hoy en día. Efectivamente, hoy en día están las redes sociales omnipresentes. Y en esta situación no se puede hacer política como antes, porque permiten un contacto directo entre los políticos y sus partidarios. Es posible difundir videos, es posible difundir mensajes sin el intermediario de periodistas. Eso es lo positivo para los políticos, pero significa también que todo lo que un político hace o dice puede salir al público. Entonces significa que la presión y la crítica son permanentes. Y eso es algo nuevo. Ya había empezado antes, pero ahora es algo muy nítido. Y todos los políticos utilizan las redes sociales porque saben que una buena parte de su comunicación se hace así. Por ejemplo, tenemos aquí la página Twitter de François Hollande cuando era presidente de la República y le permite difundir mensajes, le permite difundir discursos, dar a conocer su acción, sus viajes. Es lo mismo con Nicolas Sarkozy aquí, pues entonces antiguo presidente de la República. Es lo mismo aquí con Manuel Valls cuando era primer ministro. Se nota también que se puede ver cuántas personas siguen de forma regular los mensajes que difunden los políticos a través de Twitter. Eso permite medir la popularidad de los políticos. Aquí tenemos la página de Marine Le Pen, que también evoca su actualidad, lo que hace. Es lo mismo con François Bayrou, político de centro-derecha. Es lo mismo con Alain Juppé, antiguo primer ministro. Y entonces pueden es lo mismo con François Fillon, pues muchos políticos que, pues cada político más o menos puede difundir su mensaje, sus ideas y comunicarse con sus electores a través de las redes sociales. Es un primer elemento muy importante. Otro elemento muy importante es que por primera vez, y eso es otro cambio, por primera vez en la historia de la Quinta República, el presidente en función renunció a presentarse para un segundo mandato. Esto también para las elecciones presidenciales de 2017, eso también es algo nuevo. Y, más aún, por primera vez, ambos grandes partidos de gobierno eligen a su candidato por elección primaria. Los electores de ambos bandos deciden entonces directamente quién va a representarlos. Y eso es algo nuevo. El Partido Socialista ya lo había hecho 2 veces, la derecha no. Para la derecha es la primera vez.
Y entonces es una situación nueva. Es una situación nueva en la que diferentes políticos del mismo partido tienen que afrontarse en debate, tienen que distinguirse los unos de los otros sin dividir, si es posible, a su partido. Porque el problema es que estas primarias van a agudizar las divisiones ideológicas, las divisiones personales dentro de cada partido. Y además, este sistema da también un amplio espacio en el centro a un candidato desconocido 3 años antes, como lo veremos. Pero es algo nuevo para una elección presidencial. Los dos grandes partidos de gobierno eligen su candidato a través de elecciones primarias. Así, las primarias de la derecha y del centro, las primarias abiertas, significa que todo el mundo puede ir a votar. Habrían podido hacer elecciones cerradas, pues limitadas a los socios matriculados en el partido, eligen algo más abierto y el resultado de estas primarias es la elección de un candidato, François Fillon. Un candidato más conservador que su opositor y adversario Alain Juppé, y un candidato que va casi de inmediato tener problemas porque en la prensa sale un escándalo a propósito de falso empleo de su mujer, pues eso de inmediato va a mancillar su imagen de hombre muy honrado, ya que es el aspecto en el que insiste. La izquierda también hace elecciones primarias, que llaman elecciones primarias ciudadanas, pues aquí también tenemos elecciones abiertas y con estas primarias fue elegido a un político que está en la izquierda del Partido Socialista y que se llama Benoît Hamon. Entonces llegamos con este sistema a 11 candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que representan todo el espectro político francés, desde la extrema izquierda con Lucha Obrera hasta la extrema derecha con Marine Le Pen y con pues, políticos que representan partidos más o menos importantes. Y el resultado de estas elecciones es una sorpresa total, es la elección de un político joven, un político totalmente desconocido 3 años antes, porque los franceses descubren su existencia en agosto de 2014, cuando fue nombrado ministro de Economía en el gobierno de Manuel Valls. Así que es un personaje completamente nuevo en la política. ¿Cómo hemos llegado a esta elección? Vamos a resumirlo un poco. La elección, como todo el mundo se la imaginaba antes, es esta. La presencia en la elección y en la segunda vuelta de la elección del presidente en función, candidato del Partido Socialista y pues de la izquierda, frente al antiguo presidente y candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy. Es más o menos lo que los periodistas imaginaban. Y, primera sorpresa, François Hollande no se presenta para un segundo mandato. Y, segunda sorpresa, Nicolas Sarkozy no fue elegido por las elecciones primarias de la derecha. Entonces vamos hacia una campaña nueva. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer? Pues primero aparece, como decía, un candidato, que es un hombre poco conocido en aquel momento, ya que 3 años antes no se conocía, decide presentarse en la elección después de haber dimitido de su puesto en el gobierno en 2016, crea un movimiento que llama En Marcha y es el primero en afirmarse candidato.
Pero poco a poco, por supuesto, las candidaturas se expresan. En el partido Los Republicanos, Alain Juppé, antiguo primer ministro, es candidato, tanto como otro antiguo primer ministro, François Fillon. A la derecha de la derecha, Marine Le Pen presenta también su candidatura. A la izquierda, en el Partido Socialista, el primer ministro de entonces, Manuel Valls, es candidato, así como Benoît Hamon, y a la izquierda de la izquierda lo es también Jean-Luc Mélenchon para el movimiento Francia Insumisa. Y así tenemos todo el espectro de la política que se presenta. Las primarias abiertas de la derecha y del centro otorgan la victoria a François Fillon, que es más conservador que su compañero, y entonces deja un espacio, y deja más espacio por los problemas de popularidad, de imagen, de escándalo que va a sufrir. En la izquierda pasan las elecciones primarias ciudadanas, y aquí también el candidato más moderado está descartado a favor del candidato más a la izquierda. Y es interesante porque más o menos los periodistas pensaban más en una elección con en la segunda vuelta la oposición entre Manuel Valls y Alain Juppé. Pues no es lo que decidieron los electores. Los electores de izquierda eligen un candidato muy a la izquierda, más reformista. Los candidatos de derecha eligen un candidato más liberal y sobre todo más conservador. Y eso deja un espacio central muy importante. Y se sabe que en Francia las elecciones se ganan en general precisamente en el centro del tablero político. Emmanuel Macron entonces tiene posibilidades nuevas y recibe un apoyo importante con François Bayrou, que dirige el movimiento demócrata, el MoDem, y es importante porque significa que un político conocido, experimentado, da su apoyo, su respaldo a Emmanuel Macron, entonces muy poco conocido. Y eso da a Emmanuel Macron la imagen de un estadista, de un político serio. Y gracias a esto, en los sondeos despegó literalmente. Pues la situación en la segunda vuelta es una situación bastante nueva y sorprendente, porque no tenemos por primera vez ninguno de los candidatos de los dos partidos que habían ocupado hasta entonces la presidencia estaba en la segunda vuelta. El Partido Socialista no está, la UMP no está tampoco, es una sorpresa. Entonces, tenemos un candidato que se afirma del centro y un candidato nuevo frente, por segunda vez, al candidato del Frente Nacional. Por primera vez en esta segunda vuelta se produce un debate entre un candidato de la extrema derecha y otro candidato, ya que en 2002 Jacques Chirac se había negado rotundamente a debatir con Jean-Marie Le Pen. El resultado de esta segunda vuelta es la victoria con el 66% de los votos válidos de Emmanuel Macron. Y preciso los votos válidos porque hay cosas interesantes. Primero, la abstención. El 25% de abstención. Un francés cada 4 no fue a votar. Otro elemento nuevo, un récord de votos en blanco o nulos. En total, 4 millones de personas se desplazan para votar y decir que no están de acuerdo, porque el voto en blanco, el voto nulo a menudo son votos de protesta. Y eso es también interesante. Vemos que existe una crisis del político, que existe una desconfianza. Sin embargo, fue elegido Emmanuel Macron, que tiene el mismo problema que sus dos predecesores,
qué tipo de presidente va a ser para su quinquenio, pues dijo que sería un presidente jupiteriano, un presidente, un presidente muy joven, 39 años. Es el entonces presidente, es el entonces jefe de Estado francés más joven desde Napoleón Bonaparte en 1799. Entonces Bonaparte tenía 30 años en el momento de su golpe de Estado. Pues es un jefe de Estado para la política francesa muy joven y es un presidente que se afirma jupiteriano, es decir, que quiere tener la imagen seria y protocolar de un jefe de Estado, no quiere dar el sentimiento de un hombre que, a quien le gusta el lujo, tampoco un hombre a quien que tendría una vida totalmente normal, porque dice que pues, un presidente no puede ser una persona normal y entonces se afirma como un jefe de Estado. Aquí tenemos su retrato oficial, es un retrato interesante, está dentro del palacio, pero la ventana está abierta hacia el jardín. Bueno, es quizás una manera de decir que ha llevado aire a la vida política, que se abre con su presencia la política francesa. Esta no está en la biblioteca, está en su despacho, está frente a su mesa de trabajo. Están presentes las dos banderas, francesa y europea. Tenemos también, es gracioso, la presencia de dos teléfonos móviles, de dos smartphones a su lado, y vemos que el presidente lleva, eso es la anécdota, no una, sino dos anillos. Un presidente que interesa mucho, como sus predecesores, a la prensa y a la prensa amarilla. Se habla mucho de su vida privada, pero es uno de los cambios que ha conocido la vida política en Francia. Cosa más importante, este presidente que viene, que fue elegido en el centro, que viene de la, bueno, de la izquierda, del centro izquierda, designa a un primer ministro de derecha, ya que, y es tampoco un nombre muy conocido, es alcalde, viene de la UMP, es uno de los tenientes, de los fieles de Alain Juppé, y entonces tenemos una pareja para dirigir el Estado, un presidente de centro izquierda con un primer ministro de derecha o centro derecha. Y es algo completamente nuevo. Y estos dos hombres pues necesitan una mayoría parlamentaria, ya que se acercan, por supuesto, las elecciones legislativas, elecciones previstas para junio de 2017. Estos hombres necesitan una mayoría, pero no tienen el apoyo de un partido, de un gran partido de gobierno. No tienen el apoyo del Partido Socialista, tampoco del UMP. Entonces, la pregunta muy seria es esta: ¿cómo tener una mayoría sin el apoyo de un gran partido de gobierno? Y nadie sabe si va a ser posible. El resultado de las elecciones legislativas muestra que sí. El partido que apoya al presidente, que ahora se llama República en Marcha, la República en Marche, obtiene efectivamente una mayoría, además puede recibir el apoyo del MoDem, y los antiguos partidos de gobierno han sufrido una derrota seria. El Partido Socialista, más que la derecha, que resiste mejor que lo que se imagina. Pero significa que el tablero político es completamente, el abanico político es totalmente nuevo, es totalmente trastornado. Y de hecho tenemos en aquel momento una vida política con una oferta muy rica. Aquí vemos un esquema que muestra más o menos cómo se sitúan los diferentes partidos. Empezamos con el centro, donde están los más moderados, los más prudentes. Cuando vamos hacia la izquierda, vamos hacia más reformas sociales. Y hasta
En un punto llegamos a un cambio, ya que pasamos a la extrema izquierda, que es una izquierda revolucionaria. Pasamos de una izquierda reformista a una izquierda revolucionaria, que es algo diferente. Cuando vamos del centro a la derecha, vamos hacia eh, leyes políticas más liberales a nivel económico y más conservadoras a nivel social. Y en cierto punto cambiamos, pasamos de una derecha que llamamos clásica a una extrema derecha que es diferente, que es un corriente político que quiere cambiarlo todo, que quiere una revolución, no una revolución internacional como la extrema izquierda, sino una revolución nacional, es decir, que quiere una regeneración de Francia, una extrema derecha que es una extrema derecha más basada en el principio de autoridad. Vemos pues una vida política muy rica, con un partido completamente nuevo que se sitúa en el centro, en marcha, llamada después la República en Marcha. Pues entonces la vida política efectivamente cambia mucho. Y esta política cambia aún más con un movimiento social totalmente nuevo, totalmente inesperado, lo que llamamos los chalecos amarillos. Es un movimiento que aparece en octubre de 2018 y que da paso a grandes manifestaciones el sábado a partir del mes siguiente. ¿En qué este movimiento es importante e interesante? Bueno, es un movimiento, claro, espectacular, es un movimiento que se opone a la política de Emmanuel Macron en cuanto a tasas ecológicas sobre la gasolina. Eso efectivamente para un presidente que quería tener una imagen de estadista a nivel nacional e internacional, bueno, es verdad que es un obstáculo importante, pero lo que es interesante sobre todo es cómo nace y cómo se organiza este movimiento y sobre todo qué relación se establece entre los ciudadanos y los políticos. Lo que es interesante con este movimiento es que nace en las redes sociales. Es una forma de movimiento espontáneo que nace en las redes sociales y todo empieza con una petición en línea contra el aumento del precio de la gasolina. Aumento del precio por tasas ecológicas. Nace con esta petición, que tiene mucho éxito, como se nota, nace con esta petición un movimiento de protestas de conductores que consideran que el gobierno persigue literalmente a los que tienen un coche y que necesitan conducir. Y así, efectivamente, nace este movimiento de los chalecos amarillos, ya que el chaleco amarillo es un elemento obligatorio en los coches en caso de accidente, bueno, así que es algo que todo el mundo tiene. Y estas manifestaciones, estos bloqueos de encrucijadas, por ejemplo, para protestar, se organizan a través de las redes sociales. Es una organización entonces completamente nueva. Y las redes sociales permiten también otro elemento que desató este movimiento de los chalecos amarillos, es la posibilidad a través de videos en Internet de un diálogo directo entre los ciudadanos y los políticos. Y vamos a ver un ejemplo a partir de un video famoso. Se trata de una mujer que se llama Jacqueline Moreau, que hizo un video de protestas acerca de la política del gobierno frente a los automovilistas. Escuchemos, vamos a escucharla. Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair? Les nouveaux contrôles techniques, la moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc qu'on vous offre et qu'on vous paye.
Hein. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Hein. Donc, ça va durer jusqu'à quand ça? Ensuite, la chasse aux véhicules diesel. On continue, hein, parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc, maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Bah, c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Hein. Alors, vos petites primettes de rien du tout, hein, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Ensuite, l'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. Hein. Ensuite, les voitures privées banalisées, là. C'est pareil. Mais enfin, mais on va où? On est traqué. On monte dans notre voiture, de toute façon, on est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV, parce que maintenant on dépasse de 1, on a un PV, hein, mais vous ne les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Hein. Pues tenemos aquí lo que algunos han llamado ras-le-bol fiscal. Tenemos pues una protesta, un video de protesta, y lo nuevo es que a este video de protesta llega una respuesta, la respuesta directa a través también, pues a través de su cuenta Twitter, de un miembro del gobierno que responde directamente con su propio móvil a la reacción y a las protestas de Jacqueline Moreau. Bonjour, ici Emmanuel Vargon. Je suis secrétaire d'État à l'écologie et je suis là parce que je voudrais réagir au coup de gueule que Jacqueline a poussé sur les réseaux sociaux pour partager 2-3 faits avec vous. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. Plus de sécurité, oui, ça veut dire plus de radars. Et je voudrais rassurer tout le monde, le produit des amendes va intégralement au financement de la sécurité routière. Donc ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça, c'est pour améliorer la sécurité routière parce qu'encore aujourd'hui, la route tue. En matière de pollution, on fait 2 choses. La première, c'est que nous avons aligné la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Parce que quand on voit le nombre de morts par particules fines en France aujourd'hui, 48 000, on ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait un bonus sur le diesel alors que le diesel pollue plus. Et puis nous augmentons progressivement les taxes sur l'essence, sur les carburants, sur le diesel pour aller vers une société avec une meilleure transition énergétique, une meilleure transition climatique. Mais on parle de 4 centimes d'euros par litre d'essence, de 7 centimes par litre de diesel. Tout le reste de l'augmentation, c'est l'augmentation du prix des carburants. Et ça peut être compensé par diverses mesures que nous avons mis en place. D'abord, le chèque énergie, qui est de 150 € aujourd'hui pour tous les ménages modestes, qui va passer à 200 € l'année prochaine. Et puis surtout, la prime à la conversion. Parce que quand on change de voiture, on passe aussi d'une voiture qui consomme plus à une voiture qui consomme moins. Si on passe de 8 litres au 100 à 4 litres au 100 en faisant 25 000 km par an, comme le disait Jacqueline, on économise 1000 litres d'essence par an ou 1000 litres de diesel, c'est-à-dire environ 1500 € qui s'ajoutent aux 2000 € de prime à la conversion qui devraient normalement être complétés par les constructeurs automobiles. Donc ça commence à devenir possible de changer de véhicule. Voilà, enfin un mot sur le vélo, pas de carte grise prévue sur le vélo, au contraire, une grande volonté de développer l'usage du vélo. Pues así vemos la posibilidad de este diálogo directo y esta posibilidad de diálogo directo, de trabajo directo a través de Internet, es lo que también hace que vivimos un momento raro, que nos comunicamos también a través de este video.
Estamos ahora mismo en una crisis provocada por una pandemia. No es algo totalmente nuevo, ya que Francia ha conocido la gripe española en la época de la Primera Guerra Mundial, ha conocido también dos gripes serias viniendo de Asia en los años 50 y poco después de 1968, pero la diferencia es que en aquella época, bueno, las informaciones no se habían desarrollado tanto como hoy en día. Además, había un control mucho más estricto de la información en los años 50 y 60 de las informaciones en la radio, en la televisión. Hoy en día pues hay una información permanente y existe la posibilidad de comunicarse, de trabajar a través de Internet, lo que hace el contexto completamente nuevo de confinamiento que conocemos. Claro que es también una prueba nueva a nivel social, a nivel sanitario, a nivel económico para el gobierno, y eso confirma que estamos en una época política muy nueva. Con esta referencia a la actualidad vamos a llegar al fin del capítulo. En conclusión, podemos decir que en 1945 Francia sale de un conflicto de 6 años y de una ocupación extranjera. El gobierno provisional de la República Francesa de Gaulle consigue restablecer el orden y la democracia. Una nueva constitución parlamentaria permite reconstruir el país, pero fracasa frente a la trampa colonial argelina. Un país al borde de la guerra civil entrega otra vez el poder al general de Gaulle, que impone su visión de una constitución semipresidencial con un cargo de presidente hecho a su medida. Esta constitución, sin embargo, se revela muy flexible hasta la llegada de un adversario de este sistema tan resuelto como lo fue Mitterrand, hasta la cohabitación de un presidente y de un primer ministro de ideologías diferentes, no impiden su funcionamiento. Pasar al quinquenio modifica su equilibrio, pero sigue adaptándose. Hoy en día se espera un cambio de personal y de las prácticas políticas, se nota con el desarrollo de foros políticos, páginas de internet, debates locales. Los políticos tienen que adaptarse a estos nuevos instrumentos, pero también a una mediatización permanente y al desarrollo de una prensa de investigación más agresiva, que pasa ahora sobre todo por internet. Así entonces se acaba el capítulo, aquí con frases famosas de presidentes sucesivos. Podríamos también acabar comparando diferentes tipos de regímenes políticos, muchos regímenes en los que no se puede votar. La democracia, pues por lo menos, deja la posibilidad de elegir a quién se vota y elegir si se vota. Con este dibujo se acabó la misa por hoy y se acabó también el capítulo. Gracias.